Hola a todos y esta es una nueva entrega de Política y Fútbol no apta para cardíacos y el tema de hoy sí que merece un nuevo video. La Corte Constitucional ha decidido en una decisión dividida de 5 magistrados contra 4 despenalizar el delito de aborto. Esta decisión hay que cogerla con pinzas por varias razones en particular y vamos a analizar el trasfondo desde mi punto de vista. Por supuesto, son respetables todas las opiniones al respecto del caso. El aborto es un delito que estaba tipificado en la Ley 599 del 2000 o Código Penal colombiano. Ese delito condenaba con cárcel y multa a las mujeres que decidieran abortar, lo hicieran por cualquier método. Eso cambia en el año 2006 con la sentencia C-355 del 2006, en donde la Corte Constitucional mantiene la exequibilidad del delito de aborto. Es decir, dice la Corte que el delito de aborto está ajustado a la Constitución, salvo 3 casos especiales en donde ese delito no va a ser castigado. En donde haya malformación genética del feto, en donde haya o donde esté el peligro, la vida del feto o de la madre, o donde haya gestación por medio de violación. En esos 3 casos, la Corte dijo que el delito no sería perseguido por el aparato criminal del Estado, no tendría cárcel ni pena. Se demandó nuevamente el artículo y a pesar de las recusaciones y diferentes dilaciones legales que intentaron hacer todos los grupos pro vida, hoy la Corte Constitucional hace algo muy importante, que es declarar de nuevo la exequibilidad condicionada del artículo. ¿Pero qué quiere decir esto? Básicamente lo siguiente: el delito sigue existiendo. No es que desaparezca el delito de aborto, eso es lo primero. Lo segundo, el delito de aborto sigue existiendo condicionadamente. Es una exequibilidad condicionada, dice la Corte. Y condicionadamente en 2 vías, en un modelo mixto. ¿Cómo eso funciona ese modelo mixto? La Corte dice, mire, el aparato criminal del Estado no tiene por qué perseguir a las mujeres que cumplan las 3 condiciones establecidas en el 2006, malformación genética del feto, que haya sido producto de una violación, o que esté en peligro o en riesgo la vida de la madre o del feto. Se mantienen esas 3 causales por toda la duración del embarazo, pero además agrega una nueva, que es que la mujer está en libertad de tomar la decisión de abortar. Es una decisión que toma la mujer. No es como equivocadamente dicen algunas personas pro vida que están obligando a abortar. No, no se obliga a abortar. Se le da la opción a la mujer de que tome la decisión de abortar libremente, sin ninguna causal, hasta la semana 24. Ya hay rondando por redes sociales y ya escuché a varias mujeres diciendo que a partir de esta sentencia usted puede acudir a cualquier centro de la red pública hospitalaria a solicitar su procedimiento de aborto si está dentro de las causales o si está dentro de las 24 primeras semanas de embarazo. ¡Ojo! Porque aquí viene mi punto. Creo que la Corte comete varios errores el día de hoy y esto lo estoy diciendo sin haber leído la sentencia. Hasta ahora solamente he leído y analizado la nota de prensa. Habrá que leer la sentencia para ver qué dice la Corte. Pero la nota de prensa ya nos deja varias luces. Esta decisión de acudir a la red hospitalaria para solicitar el aborto hay que cogerla con pinzas por una razón fundamental. 1. La Corte no es legislador. La Corte de nuevo está haciendo una función o está ejerciendo una función que constitucionalmente no le es propia, porque la función de legislar es del Congreso de la República. La Corte está diciendo que se puede abortar hasta la semana 24 sin que haya una ley efectiva para hacerlo material. Es decir, hasta ahora lo que está diciendo la Corte, y ojo con esto, es que no se va a perseguir criminalmente a las mujeres que aborten hasta la semana 24, es decir, que no van a tener cárcel. No que usted tenga el derecho de abortar hasta la semana 24. Lo único que está diciendo la Corte con la sentencia es que usted no va a tener cárcel. Es decir, que va a ser libre la decisión de abortar y que no va a ser perseguido por el Estado. Eso es lo primero. Lo segundo, que a mí me parece que la Corte deja un vacío enorme, es que el acto seguido de la decisión o de la parte resolutiva en la nota de prensa en donde dice y declara la exequibilidad condicionada del delito de aborto,
es que, de nuevo, como en el 2006, exhorta al Congreso de la República, pero no esta vez a legislar sobre la materia, sino a crear una política pública integral en materia de derechos reproductivos sexuales que contengan las disposiciones de la sentencia. Y ese exhorto, dice la Corte continuada en la nota de prensa, tiene que tener unas características fundamentales. Esa política pública tiene que tener una divulgación de todo el andamiaje institucional al que van a tener derecho las mujeres gestantes y posterior al parto. Y número 2, de 4, pero solo voy a hacer referencia a estos dos, esa política pública tiene que tener íntegro todo el sistema en donde se han de reducir, mitigar y eliminar las barreras administrativas, para hacer efectivas las disposiciones de la sentencia. Es decir, solo hasta la ley que establezca esta política pública se van a eliminar las barreras administrativas para que las mujeres tengan acceso a las prerrogativas de esta sentencia. Antes no. Antes simplemente se despenalizó el delito de aborto, es decir, las mujeres no van a ser perseguidas por el aparato criminal del Estado. Ojo, porque eso hay que cogerlo con pinzas, porque ya he leído varios comentarios de que el derecho al aborto, hasta ahora no existe ningún derecho al aborto, no hay derecho al aborto, la sentencia no está creando el derecho a abortar, está despenalizando el delito de aborto hasta ciertas semanas y hasta ciertas causales. Hasta ahí, pero que tenga el derecho a abortar, no. ¿Y por qué digo esto? Porque la materialización de lo que decidió la Corte hoy va a ser muy complicada. Y lo voy a poner con un ejemplo clarito. Una mujer, antes de la semana 24, decide abortar y acude a cualquier hospital de la red pública de salud del país. El hospital le niega el aborto, acusando cualquier cosa, hasta una objeción de conciencia. La mujer decide imponer una tutela porque no tiene otro mecanismo, porque no hay ley, no tiene otro mecanismo, le toca acudir a una tutela. ¿Qué le va a decir el juez de tutela si no hay derecho que tutelar? Claro, ella va a acudir a la sentencia de constitucionalidad, pero es que es una sentencia de constitucionalidad y lo único que le va a responder el juez es no, si usted quiere abortar, hágalo, consiga un centro que se lo haga y nosotros le garantizamos que no le vamos a perseguir criminalmente. Ya, es lo único. Pero no podemos obligar al hospital a aplicarle el procedimiento de aborto hasta que no exista la política pública. Ese es el gran vacío que deja la Corte hoy. ¿Por qué? Porque se abrogan una facultad que no les es propia, que es la de legislar. Y a muy mi pesar, porque ya deberíamos haber avanzado más en este tipo de consolidación de derechos fundamentales de las mujeres, muy a mi pesar, el Congreso no está pronto a legislar sobre el tema. Todavía nos falta muchísimo para que el Congreso legisle sobre este tipo de derechos. ¿Por qué? Porque la configuración del Congreso no lo va a permitir. Es decir, el exhorto de la Corte una vez más no se va a cumplir. Entonces, a mi concepto, antes estábamos en saldo negativo, ahora estamos en cero. ¿Y por qué estamos en cero? Porque materializar esto va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. Hasta ahora simplemente vamos a dejar de perseguir penalmente a las mujeres por este tipo de delitos. ¿Es un gran paso? Sí, es un gran paso. La despenalización es un enorme paso. Pero de aquí hasta lograr la efectiva materialización de los derechos de las mujeres todavía hay muchísimo camino por recorrer y creo que la Corte Constitucional hoy deja más dudas que certezas. No olviden comentar acá, leo sus opiniones y nos vemos en una próxima entrega.